computadora. ¿No nos tocó con la Miss Cristina? No sé, sabes que ayer me dijo Miss Patty que nos tocaba a las 8:30 y la próxima semana me toca con la Miss Cristina, pero después tienen clase con ella. Sí. Entonces, No lo eso. puedo. Entonces, eso. Ya, chiquillas, voy a silenciarlas un rato para que comencemos, ¿vale? Ya. Entonces, el día de ayer quedamos en la pregunta, hicimos la pregunta número 8, entonces vamos a la pregunta número 9. Dice, estoy grabando por si acaso. El siguiente gráfico representa la carrera de un atleta, ¿sí? Entonces ahí tenemos el tiempo, comienza a transcurrir el tiempo, ¿cierto? 10 segundos duró la carrera y vemos que la velocidad de este personaje va aumentando los primeros 2 segundos hasta los 8 metros por segundo. Terrible, rápido, loco. Luego de los 2 segundos pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. No, 7 como algo, ¿cierto? No, 7 segundos. Donde su velocidad es constante. Y luego su velocidad comienza a disminuir. ¿Sí? Listo. ¿Qué distancia recorrió el atleta? Wow, ya. Para aquí, para este ejercicio, chiquillas, tenemos que determinar, como es un gráfico de velocidad-tiempo, el área abajo de la curva o bajo de la recta, ¿sí? Esta área sería la siguiente. Sería este triángulo. Imaginemos que me quedó bien ahí, ¿cierto? Ese triángulo. Este rectángulo, ahí, ¿sí? Y este pequeño triángulo que tengo acá, ya que está como flotando, ¿vale? Si sacamos el área de esas figuras, vamos a obtener la distancia recorrida, ¿vale? Vamos con el primero. Lo voy a ir escribiendo en la pizarra, ¿ya? Entonces tenemos tres áreas. El área de un triángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo y el área de un triángulo pequeñito, ¿cierto? Esto lo hicimos, es similar a un ejercicio que hicimos ayer. El del primer triángulo, la base son 2 segundos, ¿cierto? 2 segundos. Multiplicado por la velocidad que alcanzó hasta los 2 segundos, que es 8 metros por segundo, ¿cierto? Como es el área de un triángulo, se divide en dos. Eso sería lo primero. La segunda figura geométrica sería un rectángulo. Y el tiempo que tiene como base, ¿cierto? Sería de 2 a 7. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 5 segundos como base. Y la altura de este rectángulo sería 8 metros por segundo. Eso nos quedaría así, ¿vale? El último triángulo tiene una base de 1, 2, 3 segundos. ¿Sí? Tiene una base de 3 segundos. Y una altura, y aquí hay que tener cuidado, una altura de 8, ¿cierto? Menos 2. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos esta altura, de aquí hasta acá. Exactamente, 6. Entonces tenemos 6 y esto dividido en 2. ¿Sí? El primer triángulo nos damos cuenta que va a ser 8 metros, ¿cierto? Entonces podemos decir que en los primeros 2 segundos corrió 8 metros. 8 metros en 2 segundos es terrible rápido. Luego, los siguientes 5 segundos, ¿cierto? 5 por 8 nos da una distancia de 40 metros, ¿sí? Y finalmente nos quedaría en el último tramo, ¿cierto? Que recorre básicamente 9 metros, ¿o no? ¿Estoy bien en los cálculos? Tengo 8, ahorita parece una A. Tengo 8, 40 y 9, ¿cierto? ¿Cuánto es la distancia recorrida total? Sumo estas áreas, pues, ¿ya? 40 más 8, 48, ¿cierto? 57. Y ¿no está la alternativa? A ver, wait. Da 57, ¿cierto?
Sí, 57. ¿Sí? A ver, 57, ¿por qué? A ver, veamos de nuevo. El primer triángulo, base 2, altura 8, ¿cierto? 2 por 8 dividido en 2. Los dos se cancelan, da 8. Listo. La segunda figura geométrica es un rectángulo, que es de base 5, ¿cierto? Altura 8. 8 por 5 es 40, ¿no? Chiquillas, chiques. ¿Cuánto? ¿8 por 5? ¿Sí? Es 40. Es 40, fantástico. Y luego eh, nos quedaría el triángulo chiquitito, po, ¿cierto? Que sería un 3 por 6, ¿cierto? Dividido en 2. Cancelamos el 6 con el 2, nos queda un 3 por 3, eso es 9, Es 9, ¿verdad? está bien. Es 9. Sí, es 9. ¿Y por qué no está la alternativa? 40 más Porque el 8. libro más malo. Al parecer está malo este ejercicio, qué rabia. A ver, dame un segundito. Déjame ver si es que no fue problema de la impresión. No, tenemos 10, tenemos 7, tenemos 2. Está bien. El procedimiento que hicimos, chiquillos. ¿Lo entendieron? Sí. Es Sí. parecido al que hicimos ayer. Sí, pues, de hecho es lo mismo, pero con la diferencia que este no tiene el resultado bueno. ¡Qué rabia! Ya, pues entonces sería eso, pues chiquilla. Ya, la alternativa correcta no está y es 57. Ya, eso, lamentable. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta con el ejercicio 9 antes de seguir avanzando. Estos ejercicios se hacen siempre cuando se están como formando triángulos, ¿no? Claro, este ejercicio siempre se hace, primero que todo, cuando te dicen que es velocidad-tiempo. ¿Ya? Ah, ya. Y cuando te están pidiendo la distancia que recorrió o el desplazamiento que recorrió. ¿Ya? Ay. Cuando tenemos esas dos cosas, uno dice, ya tengo que ver el área abajo de la curva. Listo. Muchas gracias, Caro. Vamos con la pregunta número 10. Dice, el siguiente gráfico corresponde a la carrera de un nadador de 1000 metros en estilo libre. 1000 metros, calidad. Qué cansador. Tenemos aquí el gráfico de velocidad versus el tiempo, ¿cierto? Primero pasa que el personaje va a 4 metros por segundo, parte con 4 metros por segundo, porque me imagino que se lanza, ¿cierto? Comienza a nadar durante 2 segundos, aumenta su velocidad hasta los 8 metros por segundo, lo mantiene el nado ahí, ¿cierto? Y luego comienza a disminuir su velocidad, ¿cierto? Acá fíjense, en el tiempo 5 segundos se detuvo, lo más probable porque llegó al otro lado de la piscina, ¿verdad? Entonces, pum, se devuelve, entonces la velocidad es negativa. ¿Sí? Esta parte de aquí significa que la velocidad está aumentando negativamente, o sea, se está devolviendo. ¿Sí? Aumenta su velocidad negativamente, luego aquí, ¿qué ocurre? Comienza a disminuir la velocidad. En este tramo de aquí hasta acá. En este pequeño tramito que tengo ahí, la velocidad comienza a disminuir. ¿Sí? Y luego la velocidad es constante hasta los 8 segundos, creo. Sí. Listo. ¿Qué representa el gráfico a los 5 segundos? Qué excelente, yo lo dije ya. A los 8 segundos, un cambio en el sentido del movimiento. Excelente. Entonces la alternativa correcta sería la A, ¿sí? Una disminución de la velocidad, o sea, no, de los 4 a los 5 hay una disminución, de los 6 a los 7 hay una disminución, así que no. Eh, un aumento de la velocidad, no, aumento de velocidad hay de los 0 a los 2 segundos, de los 5 a los 6 segundos, ¿sí? En esos tramos hay aumento de velocidad. Un movimiento constante, no. El movimiento constante lo vemos de los 2 a los 4 segundos y de los 7 a los 8 segundos, ¿ya? Y entonces la alternativa correcta es la A. ¿Dudas, consultas, chiquillas? Chiquis. No entendí bien por qué era el cambio de
¿Qué sentido de movimiento? Ya. Cuando nosotros hablamos de velocidad, ya la velocidad es un vector y tiene sentido, po. O sea, puede ser positivo o negativo, ¿ya? Si es positivo, indica que se está moviendo hacia la derecha o hacia adelante. Si la velocidad es negativa, indica que está moviéndose a la izquierda o hacia atrás, ¿vale? Entonces, fíjate, eh, toda esta velocidad de aquí, esta velocidad de aquí y esta velocidad de aquí, está sobre el eje del tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, es una Ujú, velocidad positiva, ¿sí? Es velocidad ujú. positiva. Eh, ¿Ya? Y luego, en el tiempo 5 la velocidad es cero, fíjate. En 5 segundos, ¿cuánto marca la velocidad? Cero. Y luego, ¿qué ocurre? La velocidad de aquí para abajo ya es negativa. Pero no, eso no quiere decir que sea más pequeña, sino que va moviéndose hacia la izquierda. ¿Sí? Todo este tramo de acá. Entonces, claro, a los 5 segundos, donde la velocidad pasó de ser positiva, cero, a negativa, ¿cierto? Hay un cambio en el movimiento. Dejó de moverse hacia adelante, ahora se está moviendo hacia atrás. ¿Sí? Suponiendo que estamos viendo una piscina. Eso. Ujú. Ya recién entendí. Gracias. Bacán, de nada. Pregunta número 11. Dice, eh, observa el siguiente gráfico. ¿Ya? El gráfico es de velocidad-tiempo. Tenemos tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5. ¡Ay, qué buena onda! ¿En qué tramos hay una aceleración negativa? Ya, aceleración negativa. Recordemos que en el gráfico de velocidad versus el tiempo, en la pendiente, o sea, recordemos que la pendiente es esta línea, si esta línea está mirando para arriba, tiene pendiente positiva, o sea, tiene una inclinación hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en el tramo 1 no, ¿verdad? En el tramo 2 nos damos cuenta que la pendiente es horizontal, o sea, aquí no hay pendiente, entonces aquí no hay aceleración, ¿sí? En el tramo 3 la pendiente apunta hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí hay una aceleración negativa. En el tramo 4 también, ¿sí? Entonces en el tramo 3 y tramo 4 hay aceleración negativa, ¿vale? Y luego nos saltamos abruptamente al tramo 5 donde la velocidad es constante y no hay pendiente otra vez, por lo tanto no hay aceleración. Entonces, ¿en qué tramos hay aceleración negativa? En el tramo 3 y 4. O sea, la alternativa correcta es E. ¿Ya? Dudas, consultas. Ay, quedó excelentemente claro. Muy bien. Pregunta 12. Espera, Dice, espera, espera, espera. espera, ¿Cuál espera, era espera. el tramo 3? El tramo 3, ahí voy a hacer un pequeño zoom. Ya, ahí se ve, ¿cierto? El Sí. tramo 3 es de aquí, Ese. de los 4 segundos a los 6 segundos, ¿cierto? Ujú. En donde vemos que la velocidad disminuye de los 6 a los 0 metros por segundo. Y vemos Sí. que la pendiente, la inclinación de esta línea, apunta hacia abajo, ¿sí? Esta inclinación, ¿sí? Ujú. Entonces aquí tengo aceleración negativa. Y en el tramo 4 también tengo aceleración negativa, ¿sí? Ya, sí. Ya, ahora, importante aquí también, ¿no? Que en el tramo 3 se está desacelerando el objeto, ¿sí? O sea, de los 4 a los 6 segundos el cuerpo está frenando porque lleva una velocidad de 6 y en 2 segundos, hasta los 6 segundos, ¿cierto? La Ujú. velocidad llegó a cero. Y luego de los 2 a los 8 segundos, la aceleración es negativa, pero está aumentando negativamente, O ¿sí? La sea que se da velocidad. vuelta. Claro, se dio vuelta, exactamente. Y empezó a Mm, aumentar su velocidad hasta los sí. 8 segundos. Ujú. Ya, bacán. Ya, Muy bien. gracias, que no lo veía. Sí, es que, bueno, cuando tenga que armar la prueba, voy a hacer con gráficos que sean legibles, ¿ya? Así que Gracias. no se preocupen. Ya, pregunta 12. Observa el siguiente gráfico velocidad-tiempo.
Tuturún. ¿Cuál es la distancia total recorrida y el desplazamiento respectivamente? Oh, qué buena pregunta, chiquillas. Ya, pues, voy a agrandar esto para que se pueda observar bien. Ya. Ahí, no. Quiero un zoom anatómico. Turutún. Y ahí está la pregunta 12. ¿Sí? Ya, pues para este ejercicio, ay, sí, perdón. Para este ejercicio nos están preguntando la distancia recorrida total. ¿Qué quiere decir eso? Nos están preguntando la distancia recorrida total, ¿cierto? Y el desplazamiento. Pero el desplazamiento después lo vamos a revisar, ¿ya? Tenemos el gráfico velocidad-tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el área abajo de la recta. Tenemos acá una primera figura, que es un triángulo, o sea, un rectángulo, ¿cierto? Esto. Le vamos a colocar un Ujú. numerito. Le vamos a poner un 1 romano, ¿sí? Luego tenemos una segunda figura geométrica que sería este triángulo. Le colocamos un 2 romano. Ay, me quedó horrible. Luego tenemos una tercera figura geométrica que sería este triángulo, ¿sí? Podríamos verlo como dos triángulos, ¿cierto? O verlo como un solo triángulo, ¿ya? Que tiene una base de 3 a 5 segundos y una altura de 10, ¿sí? Y con eso sí podemos sacar el área, ¿cierto? Entonces esto de aquí va a ser el área 3, ¿ya? Y finalmente, acá tenemos un último triángulo que sería el área 4, ¿vale? Ya, pues. Ahora vamos a hacer lo primero que es determinar la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, tenemos el área de un rectángulo, ¿cierto? El área de un triángulo, el área de otro triángulo y el área de otro triángulo, ¿sí? Esto lo estoy escribiendo en la pizarra por si acaso, ¿ya? El área del la primera figura, que es un rectángulo, tiene una base de 2 segundos, ¿cierto? Y una altura de velocidad que sería de 10 metros por segundo. Esa sería la primera figura geométrica, un rectángulo. La segunda sería un triángulo y de base es de 2 a 3 segundos. O sea, ¿cuánto es la base? Un segundo, ¿cierto? Y la altura que tiene ese triangulito también es de 10. Y esto lo dividimos en dos porque así se obtiene el área de un triángulo. El siguiente triángulo va de los 3 a los 5 segundos. ¿Cuál es la base ahí? Son 2 segundos, ¿cierto? La altura es de menos 10, pero para efectos prácticos vamos a colocar 10 positivos, ¿vale? Y también lo vamos a dividir por 2 porque así se obtiene el área de un triángulo. Y finalmente el último triángulo, que sería el área 4, ¿cierto? Sería de base de 5 a 7, ahí tenemos 2 segundos, ¿verdad? Una altura de 10, ¿cierto? Y esto también lo vamos a dividir en 2. Listo, entonces el área del rectángulo sería 2 por 10, o sea, en los primeros 2 segundos recorrió 20 metros. Caleta. Luego, de los 2 a los 3 segundos, ¿cierto? Pasó un segundo, va a recorrer, si vemos aquí 1 por 10 dividido en 2, eso es mundialmente conocido como 5 metros. Luego, en el siguiente tramo, que es de los 3 a los 5 segundos, eh, tenemos 2 por 10 dividido en 2, y eso es 10 metros, ¿verdad? Y finalmente, en el último tramo, que son también 2 segundos, también recorrió 10 metros, ¿ya? La distancia recorrida total, aquí lo voy a colocar, distancia recorrida total, ¿ya? Es la suma de todas estas áreas, ¿sí? 20 más 5 más 10 más 10. 45. 45 metros, exactamente. Ahora, aquí viene la parte importante. El desplazamiento, chiquillas, y bueno, ahí lo podríamos hacer por descarte, sería la APO, ¿cierto? Porque es respectivamente distancia recorrida y desplazamiento. Entonces, la única alternativa que tiene 45 centímetros, ya, no sé, ahí está todo en metros, así que debe ser metros.
es la A, po, ¿cierto? La D está al revés, entonces no me sirve, entonces por descarte sería la A. Pero atención, el desplazamiento tenemos que considerar los signos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el área 4, perdón, el área 3 que tenemos aquí, tenía un menos 10, ¿cierto? Entonces esto de aquí sería menos 10 metros. Quiere decir que se movió hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría aquí? El valor del desplazamiento, ¿cierto? Sería considerar las áreas, pero con sus signos. Y acá tenemos un área que está por debajo del tiempo, que sería esta, la del triángulo, segundo triángulo, ¿cierto? Y sería menos 10, pues entonces nos daría 20 más 5 20 más 5 menos 10 más 10, y eso sería 25 metros, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la alternativa A, ¿sí? Eso, muy bien. ¿Dudas, consultas, chiquillas? Con el ejercicio 12. ¿No sería 35? 35, a ver. Sí, pues de ayer ¿Por qué? 35. No, Pero pues ¿cómo fíjate. hice el 25? Me perdí. Pero ¿y el 10 de abajo? Exactamente. Tenemos 20 más 5, 25, menos 10, 15, más 10, 25. Ah, ya. ¿Sí? O bien podría haber estos dos 10, te lo elimináis, tío. ¿Sí? Profe, Eso. Dígame, ¿de dónde salió el 25? ¿de dónde sale el 25? El 25 es el desplazamiento, ¿ya? Y corresponde a sumar las áreas, ¿cierto? Pero considerando que las que están por debajo del eje del tiempo son negativas. Entonces tenemos una de esas Ah, áreas que está debajo del tiempo, por lo tanto es negativa, y me resta al total. Eso. ¿Sí? sí. Ya, bacán. Listo, chiquillas. Continuamos. Vamos a cerrar esto. Pregunta 13. Ahí, ¿qué no sé aquí? Ahí sí. Taratarán. La 2 era la A, ¿o no? Sí, la 12 era A. Entonces, chiquillas, para la interrogación, lo único que les voy a pedir es que sepan la alternativa correcta y que sepan cómo se llegó al resultado, ¿ya? Y bueno, escuchando esta grabación van a entender más o menos lo que deben decir, ¿ya? Ay, sorry. A ver, la pregunta 13 dice, observa el siguiente gráfico posición-tiempo, ¿ya? Estamos observando que transcurren 2 segundos, un objeto estaba a 10 metros del origen y avanzó a los 30 metros, 2 segundos. Luego de los 2 a los 3 segundos, el objeto de allá muy lejos, ¿cierto? De los 30 metros, volvió al origen. Luego de los 3 a los 4 se fue al otro lado, a la izquierda, ¿ya? Del observador. Y llegó a los menos 10 metros. Ahí se quedó en reposo durante un segundo y luego de los 5 a los 6 pasa de nuevo por frente del observador y queda a 5 metros del observador quieto en reposo hasta los 8 segundos. ¿Sí? Pregunta, dice, ¿en qué instantes de tiempo cambió su sentido de movimiento? Ya, acá también tenemos que usar el concepto de que si la velocidad pasa de ser positiva a negativa, ¿vale? Pero este gráfico es un gráfico posición-tiempo. Entonces, ¿qué me va a indicar la velocidad si es positiva o negativa? La pendiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí la pendiente es positiva, ¿ya? Y la pendiente significa velocidad. Entonces aquí el objeto tiene velocidad positiva en el primer tramo. Luego, ¿qué ocurre? ¡Pum! La pendiente ahora es negativa, ¿vale? Entonces, en el instante 2 segundos, ¿ya? El personaje cambió el sentido de su movimiento. Se estaba alejando, cambió su sentido de movimiento, se comenzó a acercar. Pasó por delante del observador, ¿cierto? Quedó en reposo y fíjense acá, a los 5 segundos vuelve a cambiar el sentido de su movimiento, ¿sí? Acá la pendiente vuelve a ser positiva. O sea, aquí era positiva, negativa, negativa, nula. Y aquí cambia de nuevo a positiva, ¿sí? Entonces tenemos dos instantes, a los 2 y a los 5 segundos. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Sí? Esto se hace de esta manera porque aquí estamos en un gráfico posición-tiempo. ¿Ya?
Eso. Dudas, consultas. ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Nuestras miradas se acercaron, tanto así. Al parecer no hay duda. Vamos con la pregunta 14. Dice, observa el siguiente gráfico aceleración tiempo. ¿Ya? Ahí vemos que durante casi 8 segundos, sí, 8 segundos, hubo una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Fantástico. ¿Cuál es la variación de la velocidad entre los 0 y los 8 segundos? Listo, este ejercicio es súper simple. Como, como me están preguntando la variación de la velocidad, ¿cierto? Básicamente necesitamos obtener el área abajo de la curva, ¿ya? O sea, el área de este rectángulo. ¿Por qué? Porque este es un gráfico aceleración-tiempo. Y el área abajo de la curva, ¿ya? Corresponde a la variación de velocidad, o bien a la velocidad media. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría un 8 por 3. ¿Cuánto es 8 por 3, chiquillas? 24. 24. 24, exactamente. Entonces la alternativa correcta sería la E. ¡Tarán! Listo, muy bien. ¿Dudas, consulta con la pregunta 14? 14E dijo. Sí, 14E. ¿Puedes repetir? No, es que no alcanzo a escuchar. ¿Qué dijo? Sí, obvio. El ejercicio 14 nos están Ujú. preguntando cuánto es la variación de la velocidad entre los 0 y los 8 segundos. ¿Sí? Como nos entregan un gráfico de aceleración en función del tiempo, el área abajo de la curva corresponde a ese concepto que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces tengo un rectángulo aquí, porque es de 8 de base y 3 de altura, ¿cierto? Entonces nos queda un 8 por 3 y eso sería 24 metros por segundo. Ya. ¿Ustedes sabían que esto, lo que estamos haciendo de las áreas y las pendientes, lo pasan en cálculo 1 en la universidad? Son secas, cabras. Listo. Observa el siguiente gráfico velocidad-tiempo. ¿Ya? Tenemos un gráfico velocidad-tiempo. Durante 3 segundos la velocidad es constante de 2 metros por segundo. Luego, en un segundo, ¡pum!, la velocidad disminuye, ¿cierto? Porque era 2 y ahora es, a los 4 segundos, 0. Y luego es, durante el 5 y durante el segundo 6 se mantuvo la velocidad 0. Entonces está en reposo, ¿cierto? Luego de los 6 a los 7 la velocidad aumenta, ¿cierto? Hasta el 1, algo, creo. Sí, 1, algo, 1,5 parece. Está como terrible mal hecho. Ya este ejercicio que obviamente que no son tan claros no los voy a colocar. Y después de los 7 a los 8 vuelve a aumentar su velocidad, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué intervalo de tiempo el cuerpo comienza a desacelerar? Ya, pues recordemos que cuando un cuerpo comienza a desacelerar es cuando la línea se acerca al eje horizontal, pues, al eje del tiempo, porque claro, va a ser 0, ¿sí? Entonces nos damos cuenta en que entre los 3 y los 4 segundos la velocidad comienza a disminuir. Lo vemos aquí en el eje vertical. Va de 2, 1,5, 1, 0,5 a 0, ¿cierto? De los 3 a los 4 segundos. ¡Pum! ¿Cierto? Entonces, la alternativa sería B, 3 y 4 segundos. Y no hay ninguno más, pues, porque de los 4 a los 6 está en reposo, de los 6 a los 7 aumenta su velocidad y de los 7 a los 8 aumenta de nuevo su velocidad. Eso. Y lo hemos logrado, chiquillas. We are the champions, my friends. Dun, dun, dun. We Tengo una pregunta. are the time. Dígame. El día en que nos haga las preguntas, nosotros no podemos tener como ningún tipo de apunte o algo así. En esta circunstancia de pandemia y usted entre llamadas, ¿cierto? Yo no voy a saber si es que tienen algo ahí. Y tampoco voy a molestarme y calentarme la cabeza con que, ay, que saque ese cuaderno de ahí y todo el asunto. Yo lo que de verdad espero, chiquillas, que, que esto lo que estamos haciendo, revisando la guía, les quede, pues, porque finalmente
lo más probable es que lo tengan que volver a ver en la U, si es que se meten a una carrera científica, qué sé yo. Y si no se meten a una carrera científica, así es el sistema nomás, pues chiquillas, ¿ya? Así que no hay problema. Ustedes pueden tener su apunte. A mí lo que me interesa es que hayan estudiado, y eso se nota. Cuando uno conversa con alguien que estudia, sale como una conversación, ¿ya? No es como Sí. una mera repetición de algo. Así que sí, pueden tener todos los apuntes que quieran, pueden tener las alternativas correctas. A mí me importa que sepan hacerlo, ¿no? ¿Ya? Eso. Chicas, ¿alguna consulta, dudas antes de finalizar la tutoría? No. Profe, es Dígame. que yo llegué como 10 minutos tarde y escribí en el Ajá. chat, por si me puede poner Ya. presente. Ah, no, yo no paso asistencia a las tutorías. ¿Se pasa Hay que asistencia? pasar asistencia.